seguir escuchando su palabra, la cual por medio de ella aprendemos y conocemos más de nuestro Dios. Jeremías, estamos leyendo el libro de Jeremías. Estamos todavía viendo el llamamiento y la misión de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Le dice Dios a Jeremías. ¿Ya lo tienen? Capítulo 8, versículo. Jeremías 1, versículo 8. Jeremías capítulo 1, versículo 8, dice la escritura: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, nuevamente está su remanente pequeño pidiendo, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Él confiamos y estamos firmes creyendo en que usted se manifestará hoy por medio de su palabra y nos dará consuelo por medio de ella. Así queremos pedirle y rogarle se quede con cada uno de nosotros y que por medio de su palabra usted hable a nuestro espíritu para que todos podamos comprender y entender su plan perfecto. Así le damos gracias por esta oportunidad. Bendiga a todos los que se reúnen, a todos los que reciben su palabra y que usted la haga crecer a su tiempo. Así le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque oramos. Amén. Amén. Sigue Jeremías narrando lo que Dios le había mostrado. En el versículo 8, Dios le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios no evita que nos enfrentemos a las tormentas de la vida. Como cristianos vamos a pasar por diferentes dificultades, no como en los tiempos de Jeremías, que había que enfrentarse a reyes, había que enfrentarse a diferentes situaciones, pero las tormentas de la vida pueden llegar a nosotros de una o de otra manera, ya sea una enfermedad, ya sea una oposición, ya sea nuestros trabajos, o donde quiera que andemos. Pero debemos estar seguros que Dios nos ayudará. Él es el que camina con nosotros. Él es el que nos ayuda y nos da la fuerza en estas tormentas, y Él es el que nos libra de ellas. Porque al Dios que servía Jeremías es el mismo Dios que servimos cada uno de nosotros. Jeremías tenía dos razones para tener miedo. La primera razón es que él era joven. La segunda razón es que su mensaje era difícil de escuchar. Pero la presencia de Dios fue con él, aún mayor que estas dos razones él tenía. A veces también, en medio de la prueba, de la dificultad, o la enfermedad, o el estrés, o lo que estemos pasando, a veces llega la debilidad y tenemos miedo. A veces nos da miedo de seguir adelante, seguir confiando en Dios, pero recuerden que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, debemos de tener la misma confianza que tenía Jeremías. Jeremías tuvo confianza en el camino. A veces en nuestro caminar cristiano vamos a tener muchos obstáculos, así como los tuvo Jeremías.
Jeremías predicaba la palabra que Dios le había mostrado, desafiando las inesperadas o los inesperados momentos que él iba a pasar. En medio de la duda, en medio de la incertidumbre, él siguió adelante. Y así debemos de hacerlo nosotros. Mateo 28:20 nos recuerda que debemos de guardar nosotros todas las cosas que se nos enseñan. O sea, guardarlas quiere decir ponerlas en práctica, ponerlas en nuestra vida diaria. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús decía a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa, Dios le decía a Jeremías que él iba a ir con él y que le iba a librar. Bueno, tenemos a Jesús con nosotros. Él nos acompaña en nuestro caminar cristiano. Él nos brinda protección. Acuérdate que sus ojos están en los cielos y sus ojos nos ven y saben y conocen nuestro caminar. Y ese es un verdadero aliento para nosotros. Porque sabemos que no estamos solos. Y eso es lo más importante. A pesar de que a veces pasamos por diferentes necesidades, recuerde que no está solo. Dios nos da la fuerza por medio de su palabra para seguir adelante, así como lo está haciendo hoy por medio de Jeremías. Debemos nosotros siempre confiar en ese apoyo divino. Debemos de armarnos de valor para seguir peleando la buena batalla. Por medio de la palabra nosotros vamos a vencer cualquier obstáculo que venga hacia nosotros. A veces vamos a tener dudas o razones de tirar la toalla o dejar todo atrás. Porque a veces las pruebas a veces no son fáciles y son difíciles. Pero debemos siempre de acercarnos a nuestro Dios para que podamos tener la ayuda correcta. Mire el propósito divino que tenía Dios con Jeremías. Yo lo enumeré en cinco pasos. El primer designio de Dios, el primer punto es el designio de Dios, donde Jeremías dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El primer designio es que Dios ya lo conocía. De igual manera a usted y a mí Dios ya nos conoce. El segundo designio es la determinación de Dios en Jeremías 1:7, donde Dios le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La determinación de Dios es ir, pero necesitamos ser valientes para ir. Necesitamos nosotros también tener una determinación de ir. En Mateo 28:19 dice ir y predicar el Evangelio. Entonces, usted y yo también tenemos un llamado. El siguiente propósito es que el respaldo de Dios estuvo con Jeremías. El versículo 8 que acabamos de leer, donde Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bueno, todo este propósito que Dios tiene en Jeremías, también lo tiene en nosotros. En el versículo 9, el propósito de Dios es que Jeremías iba a tener la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y en el nuevo pacto de nosotros dice que Dios ha puesto sus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en el versículo 10 vemos la autoridad de Dios.
En el versículo 10, ahí mismo, Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para reinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese versículo es muy importante, pero más adelante lo vamos a descifrar. Esas cualidades que vimos ahorita es las que Dios tiene en Jeremías, pero si las meditamos en nosotros, son las mismas cualidades que Dios tiene en nosotros. Dios le está diciendo a Jeremías: cuento contigo. A pesar de que Jeremías ya vio todas las cualidades que él tenía, que Dios tenía sobre él, Dios le está diciendo: no digas soy niño, yo quiero contar contigo. Y Dios le dice: cuento contigo. Jeremías, claro que aceptó, aunque tuvo miedo porque decía que las palabras de Dios iban a ser muy fuertes, pero él aceptó. Así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Isaías, con Gedeón, ellos pusieron su vida al servicio de Dios. Bueno, al día de hoy también a veces Dios nos dice: cuento contigo para que vayas y prediques el Evangelio, pero a Jeremías Dios le dijo que le iba a poner las palabras en su boca. Bueno, ahora Dios nos las ha puesto en nuestras manos para que nosotros las meditemos y las atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque hasta el día de hoy Dios sigue haciendo su trabajo. Dios sigue haciendo su propósito de salvar al hombre. En aquel entonces iba a salvar a su pueblo. Y este mensaje era para Jeremías. Y Dios le decía: cuento contigo. Jeremías tuvo miedo y tuvo dudas, pero se armó de valor para ir y predicar la palabra de nuestro Dios. Si alguien quiere comentar de ese versículo. Ese versículo 8, donde dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En las luchas, en las pruebas y en las batallas, Dios es el que pelea por nosotros. Recuerden que Él nos ha dado las armas. Sí. Hermano, así como le habló a Moisés, le dijo: tú ve, y yo voy a estar contigo. Tú nomás haz caso en ir, y yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger. Y Moisés tenía miedo, pero Dios le dijo: no temas, yo voy a estar contigo, con Aarón. Entonces, lo mismo sucedió con Josué, lo mismo. En el capítulo 1 ya hemos leído varias veces que Dios le dijo: ve y hazlo, sé valiente, esfuérzate, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo voy a ser el que voy a hablar también cuando tú estés hablando del pueblo. En todas las guerras que él iba a tener, Dios iba obrando, iba a estar con ellos. Solamente en una ocasión Dios se apartó porque cometieron pecado. Entonces, por eso Dios en esa ocasión murieron muchos soldados en la guerra. ¿Por qué Dios se apartó de ellos? ¿O no le dijo a Josué que él iba a estar con ellos? Él iba a pelear por ellos. Así decía él: yo voy a pelear por ustedes, nada más vayan a las guerras. Pero en esa ocasión hubo pecado en el pueblo, por un solo hombre que pecó. Entonces, pero de ahí en adelante, Dios siempre amonestaba a los profetas: ustedes vayan, y no era cosa fácil aquí para ninguno de los profetas antes de Jeremías, ni para Josué tampoco. No era fácil, porque se iban a enfrentar a reyes mundanos que no se fijaban en que iba a morir gente
ancianas, niños y mujeres. Eran hombres terribles, ¿verdad? A los que estos hombres de Dios se iban a enfrentar. Por eso Jeremías siempre estaba en este libro llorando y les decía al pueblo, a los reyes y a todas las gentes de ese entonces, que a él le dolía mucho en su corazón que no hicieran caso y que él tenía que estar al frente de todo porque Dios lo había mandado. Entonces, es un ejemplo para nosotros, como dice usted, ¿verdad? No nos vamos a enfrentar a reyes, ni a príncipes, ni a nada. Pero Satanás está a la puerta y nos detiene en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, nos detiene. Así que debemos de estar dispuestos a obedecer a Dios. Jeremías estuvo dispuesto a obedecerlo en todo. Ir y hablar lo que Dios le había de enseñar. El versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, podemos entender que Dios le otorga la autoridad para proclamar su mensaje a Israel, lo que implica una responsabilidad significativa para Jeremías. ¿Qué nos ha puesto Dios en nuestras manos? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? También para ir y proclamar el mensaje de salvación a todo aquel que no ha creído, a todo aquel que anda perdido, a todo aquel que vive en pecado y mostrarle su pecado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, llenarnos del conocimiento para ir y predicar la verdad, porque la palabra ha sido distorsionada. La palabra ha sido enseñada de diferente manera. En aquel tiempo, cuando Jeremías iba y profetizaba, también había profetas que profetizaban lo bueno. O sea que la palabra de Dios estaba siendo mal interpretada. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque el pueblo de Israel tenía sus profetas, pero le decían, no te va a venir nada de eso. Porque Jeremías iba y decía la palabra y los profetas, bueno, consulten a mis profetas. Y los profetas decían, no, Jeremías está mintiendo. Y los que estaban mintiendo eran nosotros. O sea que al día de hoy también la palabra es blasfemada y nosotros debemos estar al tanto de todo eso. Necesitamos predicar solo lo que la Biblia nos enseña. Dios, fuerza que nos ha dado la autoridad. Ahora somos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha elegido como reyes y sacerdotes, o sea, tenemos una autoridad divina. Pero está en nosotros el que la aceptemos, porque a veces nos cohibimos y no queremos llevar o proclamar este mensaje de la salvación. O sea, no queremos tener responsabilidades, como quien dice. Porque no solo la responsabilidad es para el predicador, sino que la responsabilidad es para todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Bueno, Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y puso las palabras en su boca para que él hablara en el nombre de Dios. La mayoría de los profetas que Dios escogió hablaban lo que Dios les decía que tenían que decir. Acuérdense que cuando Dios eligió a Jeremías, él era un niño y lo escogió desde el vientre de su madre. Y en el transcurso que Jeremías fue creciendo, Dios lo capacitó, Dios lo entrenó. Y al llegar a una edad, Dios lo manda con autoridad. Así que los que tenemos ya muchos años en Cristo, ya debemos estar capacitados para ir, porque Dios
ya debería de haber entrenado a cada uno de nosotros para llevar su mensaje. En el versículo 10, Jeremías capítulo 1, versículo 10, le dice Dios: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios ha nombrado a Jeremías, lo ha puesto. Esta frase indica que le ha dado una comisión divina como profeta. La palabra de hoy enfatiza la urgencia e importancia de su misión. Por eso dice: mira que te he puesto en este día. Sobre naciones y sobre reinos. Dios le ha dado la autoridad, lo ha nombrado y le ha dado autoridad para que con urgencia y con importancia lleve él una misión. Igual al día de hoy, la misión de nosotros también es la misma. Dios ordena y nosotros debemos de obedecer. Si no obedecemos, pues hay complicaciones. Si Jeremías no obedece, ahí había, la vez pasada leíamos un versículo que si Jeremías no obedecía, ¿qué le iba a pasar? Parece que era... Es el verso 17. Parece que era... Sí. Dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales, y todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás le dio el mensaje. ¿Y qué hizo Jonás? Pues decidió ir al lado opuesto. Y luego lo quebrantó. O sea, ¿qué hizo cuando desobedeció? ¿Qué le pasó? Pues cayó, lo echaron al mar. Sí. Pero eso iba caminándose por la desobediencia. Dios permitió eso, que de ahí del mar, del barco donde él iba, para huir, lo aventaron. Ese fue el castigo, ¿verdad? Ese fue el castigo, y en el pez oró al Señor, se arrepintió, reconoció de que todo eso que le estaba pasando era Dios el que estaba obrando. Bueno, a nosotros también se nos ha dado un llamado. Y también estamos siendo como Jonás. Nos estamos encerrando en un pez. Pero nosotros no queremos salir de ese pez, ahí queremos estar. Debemos de ir y llevar ese mensaje que Dios nos ha dado. Dios le dijo a Jeremías: vas a ir a arrancar y destruir, o arrancar y derribar. Nomás se encuentra en los libros de Jeremías. Jeremías fue llamado por Dios para transmitir mensajes de juicio, mensajes de esperanza al pueblo de Judá, en un tiempo de gran agitación política y espiritual. Jeremías tenía un mensaje muy fuerte para el pueblo judío, tanto como destructivo como constructivo. Por eso dice: te he mandado para arrancar y destruir, pero luego dice para arrancar y derribar. Bueno, eso simboliza a los juicios de Dios contra el pecado y contra la idolatría. Lo que Dios está diciendo es que iba a eliminar lo que es corrupto o deteriorado para dar paso a la renovación y a la restauración.
Dios en su mensaje le decía al pueblo que cesara, que dejara de pelear. Pero el pueblo no escuchaba. Jeremías, fíjese lo que dice el capítulo 18. Versículos del 7 al 10. Jeremías capítulo 18. Del 7 al 10. Sí, versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré de la maldad que habría pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había derramado, que había determinado hacerle. Esto es lo que iba a hacer Dios. A Jonás también se le dijo, ve y predícales a que se arrepientan. Y si Nínive no se arrepiente, bueno, pues yo le voy a traer mal, o sea, lo voy a destruir. Y cuando Jonás fue y predicó, oyó a oídos del rey, y el rey luego, es que el rey sabía quién era Dios. Si destruyó a Sodoma y a Gomorra, bueno, el rey sabía. Y si conocían a Jonás como profeta, bueno, él sabía que Dios lo iba a hacer. Y el rey luego dijo, ¿qué dijo? Que se pusieran en silicio. Cuando ya les habló. Sí, ya cuando recibió la noticia el rey se arrepintió. Se arrepintió él con toda su gente, a todos. Y a todos mandó Animales, gente, todo parejo de gente, y hasta los animales también los hizo que hicieran hacer sacrificio, que se humillaran todos ante Dios, porque él conocía a Dios perfectamente. Bueno, es para que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Si nosotros no vamos y no predicamos la palabra como está escrita, pueden venir cosas a nuestras vidas, así como Dios le decía a Jeremías, puede venir algo que te pueda, dice, quebrantar. Dios nos quebranta a veces para que sigamos y pongamos nuestra confianza en Él y hagamos lo que Él quiere hacer. Dios le dice a Jeremías aquí en estos versículos, capítulo 18, versículos del 7 al 10, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y más adelante habla de un nuevo pacto. Pero lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo, ¿sí? Perdón, quisiera leer y bueno, y explicarlo en unas cuantas palabras porque es Sí. grande los versículos, pero en Ezequiel está Jeremías y más adelantito está Ezequiel, Lamentaciones y luego Ezequiel. Entonces, allí en Ezequiel, capítulo 3 y versículo del 16 en adelante, pero solamente unos cuantos versículos, ¿verdad? Porque se lleva mucho tiempo. Sí. Pero es una advertencia. Una atalaya quiere decir un vigilante, uno que avisa lo bueno o lo malo. Entonces, aquí estamos viendo a Dios hablándole a Ezequiel. Le dice, y el verso 16, 3:16, dice,
puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es lo mismo que, ¿verdad? que le está diciendo Dios a Jeremías. Dice el verso 18. Cuando yo dijere al impío, el impío es el pecador, de cierto morirás, tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Entonces, esto es lo que iba a pasar. Si Ezequiel no le hablaba a la gente de su mal camino, que se arrepintieran, entonces tanto el impío como el profeta iban a morir, o sea, el atalaya. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y entonces así es lo que está pasando con el profeta Jeremías. Háblales, diles, porque si no les hablas, tú y ellos morirán también. Y es lo mismo que ahora, al pasar de los años, se le está avisando al cristiano. Háblales, ya conociste tú la palabra de Dios, ya fuiste salvo, entonces ya conoces el arrepentimiento, ya conoces cómo debes de dirigirte y de alcanzar las moradas celestes. Bueno, háblales, porque si no les hablas, tú también vas a caer juntamente con ellos, porque no les hablaste. Y el apóstol Pablo dice que para eso fue él llamado, para hablarle también a los reyes de la tierra y a toda la gente, ¿verdad? Y dice él mismo, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Sí, el proceso de arrancar y de derribar suele ser un proceso muy doloroso, porque ahí van justos y injustos. Cuando por el rey que no se quiere arrepentir ni quiere ceder, bueno, acuérdense que Siria acabó con todos. Entonces, en el Nuevo Testamento, el llamado al arrepentimiento y a la transformación del corazón son temas centrales en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de la necesidad de poner a muerte la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Colosenses 3:5, donde dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Quiere decir, arranca de ti todo lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, a nuestros tiempos de hoy, arrancar quiere decir quitarse todos estos trapos de inmundicia, los cuales no agradan a Dios. Y en Efesios 4:23 habla de ser renovados, pero ahora, a los tiempos de hoy, renovados en el espíritu de vuestras mentes. Efesios 4:23 dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice, arrancar todo lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Es lo que debemos de arrancar. Y renovar, acuérdense que desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Dios hace una obra nueva en nosotros, y esa es la renovación. Pero vuestras mentes tienen que ser renovadas por medio del Espíritu, o sea, por medio de la palabra.
el Espíritu sigue trabajando hasta el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros, donde Dios sigue erradicando, quitando el pecado y plantando su justicia. Así es como Dios obra hasta el día de hoy. Y este ejemplo de Jeremías pues sirve como base para que nosotros recordemos cómo es Dios y cómo debemos de tener nosotros un arrepentimiento genuino y un crecimiento también espiritual genuino. Este proceso, aunque es desafiante, conduce a una relación más profunda con Dios y nos alinea en su propósito o en los propósitos de Dios. Así que si dejamos que Dios nos renueve, nos restaure, bueno, podemos seguir en el plan divino que Dios tiene para nuestras vidas. Pero debemos de ser obedientes a la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Versículo 11 de Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Pero a ver, es el versículo 11. Ya vamos a pasar lo que Dios, el mandato de Dios. Ahora vamos a pasar la palabra de Jehová que vino a Jeremías. Y vamos a leer hasta el 14. Si alguien lo quiere leer, del 11 al 14. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Amén. Ahora ya Dios, así como Jesucristo hablaba en parábolas, bueno, ahora Dios habla a Jeremías de visiones. Y aquí se comunica a Dios a través de una visión. Y le pregunta a Dios a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. La vara de almendro fue un símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. La almendra es el primer árbol que florece en la primavera, lo que representa el inicio de una nueva temporada. Por lo tanto, la visión de la vara de almendro en la mano de Dios significa que estaba a punto de cumplirse una nueva temporada para el pueblo de Israel. Pero no hicieron caso. O sea, ellos ya sabían el significado de la vara de almendro. A los días de hoy, bueno, el significado es que a pesar de que Jeremías llevó la palabra de Dios y el pueblo cerró sus oídos, Dios quería restaurarle, Dios quería hacer algo más, pero como no quisieron escuchar la corrección, no quisieron escuchar la guía, bueno, vienen las consecuencias. La vara se utiliza para corregir y guiar a los que están equivocados. Por lo tanto, la vara de almendro también simboliza la corrección divina y la guía de Dios que brinda a su pueblo. La visión de la vara de almendro en la mano de Dios significa que Dios estaba a punto de cambiar las cosas y guiar a su pueblo a través de una nueva temporada. Y sí, vemos que ya después lo hizo con Jeremías, Isaías, Jeremías. Parece que ya hablan de un nuevo pacto, de un nuevo remanente. Y eso ya lo podemos ver. Lo vamos a ver más adelante. La pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos este versículo? Bueno, hermano, sí. es una advertencia. Sí, es una advertencia. Este versículo es una advertencia. Es la primera advertencia que le dice al pueblo, porque acuérdense que estamos en el capítulo 1. Sí, es una advertencia. Como dijo Ezequiel, si tú le hablas y se arrepiente, el pecador, entonces si tú le hablas al pecador
corrección una corrección. que Dios te estaba haciendo. Ellos ya sabían lo que significaba la vara de almendro. Algo bueno, algo bueno. Y yo pienso, bueno, medito que a lo mejor los padres corregían al muchacho con esos tipos de varas de almendro porque dolían, yo creo como a los tiempos de hoy, pues con el cinturón, ¿verdad? O con cualquier vara, ¿verdad? Pero bueno, aquí Bueno, solamente sí, porque dice la palabra de Dios que la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Y por qué se usa la vara? ¿Por qué se usaba en aquellos tiempos la vara? Porque se cortaba un pedazo de esa vara y se corregía al muchacho. Entonces, era para su bien, se corregía. Entonces, y dice la palabra de Dios, si lo corriges con vara, no morirá, sino que le vas a corregir porque es para su bien de él, para que se salve, para que sea un joven, pero se tiene que corregir desde niño, desde chiquito, bueno, a Tita yo la corregía desde que tenía 3, 4 meses. Yo no me esperé al año o a los 2 años, no, desde esa edad. Y eso es el mandato de Dios, es el mandato de Dios. Y se usaba la vara, no se usaba el cinturón, no, ahí no habla el cinturón, siempre habla vara. entonces aquí muestran una corrección, la primera corrección. A veces también nosotros como cristianos necesitamos que Dios nos corrija y nos guíe por el camino correcto. Y debemos estar dispuestos a escuchar y a seguir siempre sus instrucciones. Porque si no, pues vienen las complicaciones si no caminamos en el camino que Él tiene trazado para nuestra vida. La vara de almendro es una poderosa metáfora que nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestras vidas. A veces el camino puede ser difícil y oscuro, pero debemos confiar en su guía y esperar con paciencia a que revele Él sus planes en cada uno de nosotros. Pero si somos rebeldes, pues nos va a corregir. Así que la vara de almendro es un recordatorio para los días de hoy de que Dios tiene un propósito y un plan en el cual lo llevará a cabo. Aunque a veces nosotros no queramos llevarlo a cabo, pero Dios lo va a llevar a cabo. Así como Jonás, bueno, le dio una dirección, no quiso, pero como quiera Dios llevó a cabo su plan. Y a veces también vamos a ser corregidos por nuestro Dios. Ya en resumen, debemos de poner en cuenta que la vara de Dios al día de hoy para nosotros es la palabra. La palabra es la que nos va a ir corrigiendo. Todos debemos de crecer espiritualmente y llegar a la madurez. Y la misma palabra es la que nos va a corregir cuando sea necesario. Al hacerlo, nosotros podemos experimentar la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. Pero debemos de dejarnos corregir por la palabra de Dios, para que Dios pueda usarnos, para que Dios pueda ayudarnos. Si confiamos en Él, pues es mejor confiar en Él y seguirle y obedecerle que llegar a la corrección. Que llegar a ser castigado. Sí, que llegar a la corrección. Es mejor hacer su voluntad desde ahorita, aunque a veces tenemos que dejar muchas cosas para seguirlo, pero es necesario, porque Él tiene el control de nuestras vidas y Él sabe lo que realmente necesitamos. Por eso se anuncia que debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas que nosotros necesitamos, Él nos la va a dar, pero Él sabe la intención que hay en nuestro corazón. Así que ahí le vamos a dejar. No sé si alguien tiene otro comentario. Está muy bien explicado. Bueno, entonces vamos a quedar en el versículo 2 en adelante, donde Dios trae corrección a su pueblo y su pueblo, pues, acuérdense que esa corrección también es para Jeremías, porque en los versículos que siguen es donde tú, Jeremías, si tú no quieres ir y predicar, bueno, también vas a ser corregido. Así que ahí la vamos a dejar.
agradecimiento a